Queridos hermanos, queridos amigos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy 20 de marzo del 2022 quisiéramos continuar con la serie que hemos empezado acerca de la mayordomía. Siendo mayordomos responsables en tiempos difíciles, intitulado Dueños de nada, responsables de todo. Hoy queremos ver el tema la mayordomía sobre las finanzas. Hemos visto los domingos anteriores, por ejemplo, la mayordomía del tiempo. Hemos visto el domingo pasado, por ejemplo, la mayordomía de nuestras relaciones interpersonales. Pero hoy, domingo 20 de marzo, queremos ver el tema número 3, la mayordomía de las finanzas, intitulado Ser más agradecido que poseedor. Siendo más agradecido que poseedor. Basado en 1 Timoteo capítulo 6, el versículo 3 al versículo 10, que dice así esta palabra de Dios. Permítame en esta mañana leerles la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El texto clave que en esta mañana queremos ahondar se encuentra en el versículo número 10, que dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quiero decir en primer lugar, a modo de introducción, la mayordomía del dinero tiene que ver con la forma de usarla para subsistir y ayudar a otras personas. La mayordomía del dinero tiene que ver con la forma de usarla para subsistir nosotros y ayudar a otras personas. Obviamente, el sobrevivir uno es correcto, es adecuado, pero cuando añadimos o hablamos de ayudar a otras personas en medio de una sociedad totalmente que no se preocupa por los demás, en medio de una sociedad que no se involucra en las necesidades de los demás, del prójimo, etc., entonces ya sentimos que algo está pasando, que algo no es correcto. El subsistir nosotros es correcto, es adecuado y buscamos que satisfacer esa necesidad. Pero cuando hablamos a veces de ayudar al prójimo, es cuando ahí tenemos algunos tropiezos en nuestra forma de pensar. Dice, amigo y hermano, la palabra de Dios: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo, el capítulo 5, el versículo 8. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 28, si no trabaje, ¿para qué tenga que compartir con el que padece necesidad? Es una grande enseñanza en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, el poder preocuparnos por el bien ajeno, el poder preocuparnos por la necesidad del otro prójimo, el poder, si bien es cierto, tener para nosotros, como dice Pablo, y para nuestra familia,
Sin embargo, también nos enseña que trabajando tengamos el dinero suficiente para poder ayudar a otras personas. En segundo lugar, acerca de la mayordomía podemos decir que la raíz de todos los males: 1, 2, el amor al dinero; 3, la codicia; 4, el extravío de la fe; y 5, el ser traspasado de dolores. Es un paquete que es la implicancia de una mayordomía humanista y fracasada del dinero. Estas cosas que hemos mencionado, estas 5 características de las personas que administran no correctamente, no adecuadamente el dinero, están en la palabra de Dios. Y que todo empieza por el amor al dinero. No que el dinero en sí sea malo, pero el amor al dinero es lo que corroe el alma nuestra. Es lo que nos saca de nosotros mismos, mostrando las cosas más corruptas, más oscuras que puede haber en nuestro corazón. Insisto, no es el dinero en sí mismo, sino es el amor al dinero, que se alimenta por la codicia, y que esta codicia está dispuesta a dejarlo todo, aún la fe, está dispuesto a dejar el congregarse en la iglesia, está dispuesta a hacer muchas cosas sin interesarle las cosas espirituales, para que finalmente, dice la palabra de Dios, muchos hermanos inclusive se puedan extraviar de la fe y terminen finalmente hundidos en el dolor y la tristeza y la ruina total. Dice la palabra de Dios, dice el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 5, el versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Lo repito, el que ama al dinero no se saciará del dinero. Dice el sabio Salomón en Proverbios el capítulo 15, el versículo 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Amigo y hermano, el tener mucho, pero digamos donde hay turbación, donde hay angustia, donde hay preocupación ahora porque justamente tenemos, dice Salomón que eso es algo que no desearíamos los hombres, vivir así, preocupados y angustiados, estresados, sino más bien dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová. Una tercera cosa en la introducción es que es la mayordomía externa del dinero, la expresión de dónde está Dios y su reino en la escala de tus prioridades. O sea, cómo yo manejo el dinero me hace dar cuenta a mí, pero también a los nuestros más cercanos y también al prójimo en sí, hace ver dónde está mi tesoro. Donde está mi tesoro, allí va a estar mi corazón, y me hace ver la escala de prioridades en el uso del dinero. Dice Proverbios el capítulo 3, el versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y dice el Señor Jesucristo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Es interesante que Jesús está hablando en el contexto del afán y la ansiedad. Las cosas que afanan a los seres humanos del primer siglo son las mismas cosas que hoy afanan al hombre en el siglo XXI. El que comer, el que vestir, el que beber, son cosas fundamentales. Estas cosas afanan, estas cosas preocupan a los hombres que no conocen a Dios, que no se han dado cuenta que Dios es nuestro Padre y que Dios constantemente y permanentemente está proveyéndonos para nuestras necesidades. El hombre sin Dios, el hombre que no tiene temor de Dios, vive solamente para la temporalidad y sus preocupaciones. Pero el hombre que tiene a Dios y que teme a Dios es el hombre que sabe que aunque tenga necesidades, tiene un padre que se preocupa por las necesidades nuestras y que seguramente en su momento nos va a proveer. ¿Podemos confiar en Dios en medio de necesidades nuestras? Por supuesto que sí. El confiar en Dios, querido amigo y hermano, no es ser religioso, es poner el punto sobre la i, es poner la máxima seguridad en el máximo ser que puede asegurarnos una vida de plenitud a pesar de nuestras necesidades humanas y temporales. Así que en esta mañana queremos
ver con ustedes, por ejemplo, ahora algunos asesinos, algunos comportamientos de nuestras finanzas. Cuando no hay un acuerdo de cómo manejar las finanzas, por ejemplo, en la familia, en la pareja, generalmente se asesina las finanzas. Al vivir en un nivel socioeconómico al cual no pertenecemos, es otro asesino de las finanzas saludables. Cuando yo, por orgullo, por vanidad, por lo que fuere, trato de vivir, me esfuerzo por vivir en un nivel que no pertenezco. Hay mucha gente que se esfuerza por vivir en un nivel socioeconómico que no pertenece. Obviamente uno puede crecer en su nivel de vida, de calidad de vida. Obviamente se espera que uno sea cada vez mejor, pero una cosa es querer ser mejor y otra cosa ya es pretender serlo sin haber llegado a un nivel de vida exitoso desde el punto de vista humano. Cuando no ahorramos con regularidad es otro asesino de las finanzas, y cuando no confiamos en la provisión divina. Seguramente esas cosas hacen que nos falte generalmente el dinero. Quiero decirles también que cuando uno se preocupa, destruye la mente, arruina la disposición de ánimo, agota el cuerpo y entorpece el proceso de pensar. Por eso que en esta mañana queremos responder a la pregunta: ¿cómo ser un mayordomo eficiente en el uso del dinero? ¿Cómo añadir trascendencia al uso del dinero? 3 principios claves de la mayordomía del dinero. En primer lugar, vivir de acuerdo a posibilidades. Vivir de acuerdo a posibilidades. Ser realistas al momento de saber con qué cuentan. El hombre lucha con 2 tendencias: la envidia al compararse con otras personas y la aprobación social por pertenecer al grupo. ¿Cuánta gente conoces que vive a un nivel de vida que parece imposible e irreal para su economía? Dijo el Señor en la siguiente palabra: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sí tener abundante, y en todo y por todo soy enseñado, así para estar saciado como para padecer hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña que él aprendió a vivir cuando tenía dinero y cuando no tenía dinero. Pablo decía: en todo y por todo estoy acostumbrado y estoy enseñado a vivir así. Apreciado amigo y hermano, a veces uno dice: si tuviese dinero sería mejor. Y los que tienen mucho dinero dicen: cómo quisiera vivir en pobreza para vivir mejor. O sea, ni uno ni lo otro, porque en ambos lados siempre hay esta naturaleza mala que llevamos en el corazón, lo que nos lleva a una excesiva preocupación que nos destruye internamente, apreciado amigo y hermano. Pero esta palabra del apóstol Pablo, de haber sido enseñado para tener mucho, para tener poco, cuánto beneficio nos hace a nosotros en esta mañana. El poder saber vivir de acuerdo a posibilidades es algo tremendamente importante. La forma más básica de ver que vivimos por encima de nuestras posibilidades es que gastamos más de lo que ingresamos. Cuando yo trabajo y me dan un sueldo y me atrevo a gastar más de lo que el ingreso que tengo, entonces eso es una forma de saber que estoy viviendo no de acuerdo a mis posibilidades, sino de acuerdo a irrealidades. Vivir de acuerdo a tus posibilidades es uno de los principios bíblicos de la mayordomía de nuestras finanzas. Si quiero crecer en posibilidades, debo crecer en trabajo e inversiones. El poder aspirar es saludable, es bueno. Sin embargo, si usted quiere crecer en sus posibilidades de vida, en poder tener cosas que otros de repente no pueden conseguir porque su realidad social es diferente a la suya, pero si usted anhela si usted quiere alcanzar un nivel de vida mejor, usted tiene que empezar a pensar seriamente en trabajar más, en trabajar de forma inteligente, porque no habría otra forma en alcanzar lo que usted está queriendo.
La posibilidad de ver la vida tiene que ser realista. Tiene que ser realista y no tiene que ser algo que sea un sueño en despierto. Apreciado amigo y hermano, Dios nos ayude a vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. En segundo lugar, vivir de acuerdo al presupuesto. No vivan sin saber hasta dónde pueden gastar. Jesús el Señor enseñó, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30. Al presupuestar correctamente el dinero, tú no preguntas a dónde se fue, sino lo mandas a dónde debe de ir. Cuando usted y yo logramos hacer un presupuesto adecuado y correcto, entonces el dinero que ingresa a nuestras arcas, el dinero que tenemos en la casa como familia, podemos saber distribuirlas correctamente, adecuadamente. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de presupuestar, de hacer un presupuesto en la casa? Primero, saber cuánto dinero se recibe. Segundo, dar a Dios las ofrendas y los diezmos. En tercer lugar, conocer cuánto y en qué se gasta. En cuarto lugar, poder ahorrar para lograr los sueños de la vida. En quinto lugar, estar preparados para las emergencias. Cuando uno presupuesta, uno puede tener esas formas y esas ventajas de lograr tener mayores cosas de repente con lo poco que uno gana. En tercer lugar, vivir de acuerdo a prioridades. Hemos visto vivir de acuerdo a posibilidades, hemos visto vivir de acuerdo al presupuesto y ahora queremos ver vivir de acuerdo a prioridades. Lo importante que es en la vida, amigo, hermano, en priorizar. El apóstol Pablo nos enseña que no gastemos por gastar, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 8. Las obligaciones y necesidades financieras nos impulsan en muchas direcciones diferentes y las limitaciones financieras nos impiden alcanzar nuestros objetivos y nos preguntamos cuáles deben ser nuestras prioridades financieras al estar en este mundo material. ¿Cuáles son las prioridades que un ser humano debe tener? ¿Cuáles son las prioridades que una persona que ha conocido al Señor Jesucristo y lo tiene como Señor y Salvador de su vida deben de ser en este tiempo? Por ejemplo, ser responsables de ahorrar para nuestra familia, de ahorrar para nuestra jubilación, ser responsables en pagar nuestras deudas y no ser morosos, ser responsable por realizar buenas inversiones para el futuro, ayudar a nuestros padres hoy, ser responsables en ofrendar y diezmar, ser responsable para dar para las misiones mundiales, ser responsable para poder ayudar al prójimo en necesidad. ¿Cómo hacemos todas estas cosas? Es la pregunta. ¿Cómo hacemos todas esas cosas si todas son importantes? La podemos hacer, querido amigo, si es que llegamos a priorizar. ¿Cuáles serían las prioridades bíblicas, las que Dios nos ha dejado en su palabra para que usted y yo podamos aplicarla a nuestra vida? En primer lugar, dar a Dios lo que es de Dios. Amigo y hermano, de repente para usted todavía esto suena un poco en retroceso, un poco antiguo, un poco religioso, pero nada más lejano de la verdad. En primer lugar, separar a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y hay alimento para la casa de Dios. A veces las iglesias locales sufren mucho porque sus miembros no son responsables con la economía, las finanzas de su iglesia. Si todos los miembros en la iglesia, aquellos que hemos sido bautizados en la iglesia, podemos ofrendar y diezmar de forma responsable, seguramente siempre habrá alimento en la casa de Dios.
ese alimento en la casa de Dios que se traduce en los gastos propios, que la iglesia tiene. Pagar a un pastor, dar para las misiones, entregar para los pobres, etcétera, etcétera. Pero son cosas tremendamente importantes. Nosotros como iglesia en Tallacaja quisiéramos alquilar desde el próximo mes un local. Pero alquilar un local obviamente no está cómodo, no está barato. Y es una responsabilidad que la iglesia va a asumir. Y la iglesia va a poder asumir responsablemente, dando un buen testimonio en la medida que sus miembros entreguen a Dios lo que es de Dios. En segundo lugar, la prioridad de la vida familiar. Amigo y hermano, si algo nos enseñó la pandemia, es poder concentrarnos, es poder sacar adelante nuestra vida familiar. La esposa y los hijos. Todos nosotros tenemos diferentes realidades y necesidades. Dios nos ayude a priorizar siempre la vida familiar, que va desde la escuela, que va de la comida, va desde los alimentos, va de los momentos de recreación, va para el vestido, etcétera, etcétera. En tercer lugar, los pobres o necesitados en este mundo. Sabemos que los departamentos donde hay poblaciones muy pobres, de extrema pobreza, están en Huancavelica, están en Ayacucho, están en Cajamarca. Gente muy pobre, que tal vez al día tiene solamente la posibilidad de comer una vez al día. Apreciado y amigo y hermano, siempre pobres tendremos alrededor nuestro, pero tenemos que priorizar también ayudar a la gente que necesita. Tal vez Dios te ha dado a ti una profesión, una saludable economía, una buena casa material, un carro, un buen trabajo, buena familia. Bueno, son las bendiciones de Dios, pero no solo para ti, sino que piensa y abre tu mano a favor del pobre. Las misiones locales y mundiales es otra prioridad para el Hijo de Dios especialmente. Aquel que conoce a Dios se da cuenta que Dios ama a todos. Y Dios está buscando siempre que empujar su reino hacia aquellos lugares que aún no le conocen a Él. En el Perú hay muchos que no conocen a Dios. En el mundo la mayoría no conocen a Dios. Hagamos algo, hermanos, para ayudar no solamente con nuestra oración. Si es que podemos, ayudemos también a las misiones locales y mundiales. Según Dios, el uso del dinero es trascendente al vivir de acuerdo a posibilidades, a presupuestos y a prioridades. La mayordomía del dinero refleja tu madurez, refleja tu semejanza a Cristo Jesús. Dios es Padre y siempre vela por nuestras necesidades. Querido amigo y hermano, si usted no conoce a Dios como Padre, pierde una tremenda oportunidad en este mundo, en esta vida. Dios como Padre está constantemente preocupado por la necesidad de sus hijos. Él conoce la necesidad de sus hijos y Él puede proveer para la necesidad de sus hijos. Pero además, Él es el perdonador nuestro. Cuando Él se da cuenta que vivimos arruinados, entristecidos y angustiados debido a nuestra mala forma de vivir, a nuestros pecados personales, a nuestros vicios en los placeres de este mundo, y arruinamos la vida nuestra y la vida de nuestra familia, Dios con todo nos puede perdonar, porque Dios nos ama, porque la mano de Dios no se ha cortado para dejar de salvarnos. Apreciado amigo, apreciado hermano, ¿conoces tú a ese Dios que perdona, que nos perdona? Dios no solamente es nuestro Padre, que conoce la necesidad nuestra, sino que Él es el proveedor de todo el mundo. Y además Él es el único que puede perdonar nuestros pecados por habernos alejado de Dios, por vivir vidas que a Él no le agradan, por haber echado a nuestras espaldas la palabra suya. Apreciado amigo y hermano, en esta mañana Dios nos quiere dar también su perdón. Atrévase a poner su vida a disposición de Dios y usted contemplará, usted experimentará que este Dios que quiere salvar también su alma y su vida es el mismo Dios que quiere salvar sus finanzas. Que Dios les bendiga.